Ay, perdón, estaba silenciado. Sí, decime. Ah, pensé que no se escuchaba, iba a escribir. ¿Podrías repetir cómo se ve lo de la hemocromatosis y Wilson? O sea, no entendí cómo darnos cuenta que es una lesión más antigua. O no sé si dijiste eso, como me perdí. No, ahora te digo, pará. ¿Ahí se está viendo? Yo no veo, pero no sé. No, no se No. ve. No, ¿No se ve? Bien, a ver. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, sí. Lo que quise decir con más antigua, para que ahí volvemos, es que ya es una enfermedad avanzada porque ya vemos cirrosis. Generalmente al principio lo que vamos a ver es un parénquima homogéneo, aumentado de densidad con respecto al vaso. Lo que nosotros hacemos es un ROI, medimos una región y vemos cuál es el promedio de las unidades de Hanfield y lo comparamos contra el vaso. Si está aumentado más de 15 unidades de Hanfield, nos hace sospechar de que hay un depósito, no de grasa, porque la grasa me disminuye la densidad, sino que me lo está aumentando. Entonces, de algún metal, que puede ser hierro, puede ser cobre. Cuando hablé en este caso de una, o sea, de más, o sea, dije más viejo, si en realidad de una mayor evolución, es porque la imagen que estamos viendo acá, el hígado tiene signos de cirrosis, que son los contornos lobulados, las imágenes nodulares. Entonces por eso dije que era una enfermedad más avanzada. Esto es una sospecha de de una enfermedad por depósito de cobre, también puede ser por depósito de hierro. O sea, ahora está de cobre porque es a lo que va de la clase, pero lo que vos tenés que hacer después ahí es medir con laboratorio una biopsia hepática para tener el diagnóstico. Lo que Perfecto. nosotros vamos a ver frente a esto es una sospecha. Nosotros decimos que hay un hígado de bordes lobulados, de densidad heterogénea, aumentado de densidad densidad heterogénea predominantemente denso, con imágenes nodulares. Nosotros lo escribimos, entonces eso de ahí se piensa de que, bueno, puede haber una enfermedad de depósito o una cirrosis principalmente, y después se va a buscar la causa de. Si nosotros decimos que está aumentado de cogenicidad, lo vamos a mandar más para enfermedades de depósito. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, 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 gracias. De nada. Una pregunta, ¿podés marcar los Sí, contornos lobulados que dijiste antes? O sea, las imágenes nodulares serían como los que se ven como círculos, acá pero... tenemos las imágenes nodulares. El contorno lobulado acá es sutil, pero ves, el hígado generalmente tiene todo el contorno recto y ves acá cómo va haciendo como lobulaciones pequeñas. No es el mejor ejemplo de contorno lobulado. Después vamos a ver otros, pero eso a nosotros nos llama la atención, porque el borde tiene que ser liso. Cuando no es liso, ya tiene bordes lobulados. Gracias. De nada. Bueno, ahí vamos a la causa de cirrosis. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos va a empezar a hacer pensar en cirrosis. Como hallazgos imagenológicos, como signos tempranos, el hígado grande con infiltración grasa. Generalmente primero hay una infiltración grasa, una disminución del parénquima hepático, pero lo vamos a ver o grande o no grande, pero para el caso de cirrosis vamos a decir que tiene hepatomegalia y vamos a ver con infiltración grasa. Signos avanzados. Disminuye el tamaño del hígado, aumenta el lóbulo caudado y tiene los contornos irregulares. Y después cuando nosotros pensamos que tenemos una cirrosis, tenemos que ver si hay hipertensión portal o no. Eso lo vamos a hacer con los signos de hipertensión portal. Generalmente lo que se va a hacer es un ecodoppler portal. Por tomografía lo que podríamos decir es, podemos medir la vena porta y decir que si está mayor a 13 milímetros tenemos sospecha de hipertensión portal, pero el diagnóstico lo vamos a hacer frente a imágenes subjetivas, pero para tener un diagnóstico tiene que hacerse un ecodoppler portal. Ahí vamos a ver si el flujo, cómo está el flujo, si es hepatópeto, si va hacia el hígado, o es hepatófugo, va hacia el hígado. Generalmente no, la vena porta tiene un flujo hepatópeto, va hacia el hígado. Cuando el hígado se va poniendo cirrótico, se va llenando de nódulos de regeneración, lo que se puede decir es que lo que va pasando es que se pone duro. Como se pone duro, la sangre va, rebota contra el hígado y vuelve hacia atrás. Y eso se llama signo hepatófugo. Eso es importante, es de ecografía. Entonces, ¿qué podemos ver como signos de hipertensión portal? Aumento de la vena porta mayor a 13 milímetros. La vena esplénica, la vena mesentérica,
mayores a 10 milímetros, a 1 centímetro. Esplenomegalia, ascitis, varices esofágicas, paraesofágicas y gástricas. Esto se puede ver por tomografía, cuando ya son más grandes, más evidentes, hay mayor cantidad. Las pequeñas no las vamos a poder ver, siempre en estudio con contraste. Y bueno, las venas parazumbicales, conectadas con las venas subcutáneas, formando congestión, lo que llaman la cabeza de medusa. Vamos a ver un aumento y una ingurgitación de vasos, tanto en el tejido celular subcutáneo, como en el mesenterio. Entonces, bueno, esto es cómo se vería un hígado cirrótico por ecografía. Fíjense que el parénquima hepático no es homogéneo, tenemos más áreas hipoecogénicas, áreas hiperecogénicas. Esto se le dice hígado de ecogenicidad heterogénea. Esto nos puede hacer pensar en cirrosis. Y ya en la foto de la derecha, lo que también es una ecografía, acá ya vemos los bordes, que no están del todo lobulados, pero podríamos llegar a decir que están un poco lobulados. La ecogenicidad, como es heterogénea, y la ascitis. Ya cuando, en un primer caso, cuando vamos a ver un hígado así que nos impresiona disminuido de tamaño, de los contornos irregulares y aumentado y con una ecogenicidad heterogénea y líquido, lo primero que vamos a pensar es ascitis, y después vamos a seguir buscando que no sean otras causas. De vuelta, esto ya es una tomografía con contraste. Acá, como preguntaban, ¿ven que el hígado no se ve derecho, que tiene como pequeñas lobulaciones? Sí. Es sutil, yo sé que es medio sutil, pero por ahí, miren acá. ¿Ven cómo se ve el borde? Bien recto. Sí, Y como lo vemos acá, que está irregular. Eso es cuando Sí, sí. hablamos de hígado lobulado. Bueno, y en este caso lo que podemos ver es un hígado de contornos irregulares. Para hablar de tamaño lo tendríamos que medir. Y ascitis. Vemos líquido perihepático, periesplénico, a pesar que esto no tiene contraste en una fase arterial no venosa, esto parece ingurgitación de vasos. Este es el lóbulo caudado, lo vemos grande. Para medir el lóbulo caudado se mide en un eje transversal, una forma es medirlo de acá hacia acá, y ver si tiene mayor a 3,5 milímetros. La forma, digamos, más teórica que se plantea para medir es se traza una línea a la altura de la cabeza del caudado, se traza una línea hemiclavicular, se mide el tamaño del lóbulo derecho en un corte transversal, el tamaño del lóbulo izquierdo, y se hace una relación entre el tamaño del lóbulo derecho y el lóbulo caudado, y si es mayor a 0,66, uno piensa en que tiene cirrosis. Otro signo de cirrosis, bueno, seguimos viendo líquido, en este caso tiene un poco de líquido perihepático, tiene derrame pleural, estos son los pulmones, esta es el diafragma, por lo tanto esto está por debajo del diafragma, entonces es derrame pleural, porque tiene densidad líquida. Y la esplenomegalia, esto también tenemos que medir el vaso, lo medimos de acá hacia acá, en un corte transversal. Si el vaso mide más de 130 milímetros, decimos que hay una esplenomegalia. En este caso, subjetivamente, ya viéndolo, sabemos que el vaso está grande, pero igual se mide. Corte más abajo, de lo mismo, para mostrar el tamaño del vaso, la esplenomegalia. Y bueno, y acá vemos una diferencia entre cómo se ve un hígado normal y un hígado ya, una cirrosis terminal. En este caso sí vemos bien los contornos lobulados. La ecogenicidad, la heterogeneidad de densidades en el parénquima hepático, la hipertrofia del lóbulo caudado. Esto en enfermedades difusas. Ahora, las lesiones focales hepáticas. Las lesiones benignas, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, el adenoma, los quistes y los abscesos. Lesiones malignas, metástasis o hepatocarcinoma. Esto deriva de las células del hígado. Para evaluar estas imágenes, todas estas imágenes tienen un comportamiento con el contraste endovenoso en distintas fases.
Entonces lo que nosotros decimos es lo que se tiene que pedir, o nosotros decimos que es lo que hay que hacer, es un trifásico hepático. Si bien tiene 4 fases, se le dice trifásico porque las fases de contraste son 3. Tenemos una fase sin contraste, una fase en contraste arterial, una fase arterial que es una adquisición de las imágenes alrededor de los 24 segundos desde la administración de contraste, una fase portal venosa, que se adquiere otra imagen alrededor de los 60, 70 segundos desde que se administró el contraste, y una fase tardía que se adquiere, algunos dicen 2 minutos, 5, es a partir de los 5 minutos, y depende de qué estemos buscando. Por ejemplo, si vamos a hacer un protocolo para suprarrenales, la fase excretoria tiene que ser a los 15 minutos, para poder hacer una evaluación de la glándula suprarrenal, ni a los 5, ni a los 10. Se pueden hacer varias de estas fases, por ahí si estás estudiando un paciente, y ves que un riñón está excretando y el otro riñón no, puedes esperar 5 minutos más y volver a hacer otra fase, a ver si el otro riñón empieza a excretar el contraste endovenoso o no, para hablar si hay una falta de excreción o un retardo de la excreción. Bueno, y en hígado, ¿qué vamos a ver en cada fase? ¿Qué es lo que vamos a tratar de evaluar en cada fase? ¿Qué es lo que vamos a sacar de información de cada fase? En sin contraste, vamos a buscar imágenes cálcicas, imágenes hiperdensas. Suelen asociarse a metástasis de adenocarcinomas o carcinomas fibrolamelares, es un tipo de hepatocarcinoma. La grasa, que la vamos a ir hipodensa, las lesiones que tienen grasa suelen ser los adenomas, los lipomas, las metástasis de liposarcomas. Y la sangre, si sangra o no sangra. Que acuérdense como hemos visto en cerebro, la sangre la vamos a ver espontáneamente densa, porque esto es sugestivo de adenoma. Bueno, esto es lo que le explicaba antes, en la fase arterial, eso es lo que dice 35 segundos, es entre 25 y 35 segundos. Todo también va a depender, esto depende de la frecuencia cardíaca del paciente, del tipo de Avocat que tiene colocado, de la fragilidad vascular, porque eso también nosotros inyectamos el contraste a presión. Generalmente para hacer unos buenos estudios se hace entre 3 y 3.5 mililitros por segundo. Si el paciente es un paciente oncológico, son pacientes añosos, que uno espera mayor fragilidad vascular, disminuye por ahí a 2 a 2,5 ese volumen de contraste para que no se rompa el vaso. Bueno, entonces tenemos una fase arterial a los 35 segundos. Esto es fundamental para caracterizar lesiones hipervasculares. En la fase arterial van a contrastarse las lesiones que tienen mucha vascularización. Dentro de las benignas tenemos el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma, las malignas, las metástasis hipervasculares y el hepatocarcinoma. Fase portal. Se da a los 65-70 segundos. Es la etapa de mayor realce parénquima hepático. Nosotros, si no se pide un trifásico, por ejemplo, alguien pide un abdomen con contraste, sospecha de diverticulitis, sospecha de colecistitis, sospecha de alguna patología que no sea arterial, ni sea una lesión focal pancreática, hepática o renal, se hace una fase portal. Uno hace una fase sin contraste, una fase venosa y una fase excretoria. Bien. Sirve para detectar las lesiones hipovasculares, las metástasis de carcinomas, y algunos hepatocarcinomas pueden realzar más en esta fase, ya vamos a ver por qué dice esto. Y bueno, la fase tardía, que es para evaluar el realce tardío. ¿Qué va a evaluar? ¿Qué se va a realzar tardíamente? Las cápsulas. O sea, lo que se va a realzar tardíamente es la fibrosis. ¿En qué patología vamos a ver fibrosis? En el hepatocarcinoma puede ser la cápsula, en la hiperplasia nodular focal, la cicatriz central, y en el colangiocarcinoma, que es una patología de vía biliar, después lo vamos a ver en la parte de vía biliar, el estroma. Bueno, lesiones hepáticas focales benignas. Teníamos el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático, los quistes y los abscesos. El hemangioma. Son canales vasculares tapizados por endotelio, interconectados y irrigados por ramas arteriales hepáticas, tienen circulación interna lenta, suelen ser estables en el tiempo, con una imagen típica no justifica más que una revelación con el método a los 3 a 6 meses. ¿Qué es una imagen típica de hemangioma? Bueno, les doy la teoría y después les muestro
Es más frecuente, es la lesión hepática más frecuente, a veces es una lesión que se encuentra muy frecuentemente también en autopsia, suele ser en sexo femenino, son estables, pueden ser en un 50% múltiples, se los llaman hemangiomas gigantes cuando tienen más de 6 centímetros o 60 milímetros, y estos hemangiomas se pueden ver con trombos, hemorragias, necrosis, fibrosis, calcificaciones, que ahí nos va a hacer dudar más si estamos frente a un hemangioma o a un hepatocarcinoma. ¿Cómo lo vamos a ver por imagen? Los hemangiomas en la ecografía es una imagen sólida, ecogénica, homogénea y menor a 3 centímetros. Ahora lo vamos a ver una imagen redondeada, aumentada de ecogenicidad. ¿Cómo se van a ver por TC? Hipointensos. Y en el T1 también hipointensos, todo esto sin contraste endovenoso. Después el hemangioma realza de una forma particular, que es de forma centrípeta, va desde la periferia hacia el centro y de forma globulosa. Entonces en una fase arterial vamos a ver pintado más periféricamente, en una fase venosa se va a aumentar, en una fase venosa se va a ver más contraste en el centro de la lesión, y en una fase tardía va a seguir manteniendo contraste por este tema de que tiene una vascularización lenta. En ese caso, si nosotros vemos un comportamiento de contraste de esa forma, podemos decir que en primer término lo que estamos viendo es una lesión, lo que estamos viendo es un hemangioma, y se va a controlar en 3 y 6 meses a ver si la lesión sigue igual, aumentó de tamaño. Bueno, entonces esto, refuerzo marginal y centrípeto, refuerzo globular e hizo con la aorta, ausencia de lavado periférico, eso es que se sigue realzando después de los 10 minutos, eso es que lo vamos a ver más denso que el parénquima hepático. Marcada hiperintensidad en señales T2, esto es por resonancia, o sea, vamos a ver áreas hiperintensas en T2. Las lesiones pequeñas, los hemangiomas pequeños pueden realzar homogéneamente y se pueden confundir con un adenoma. Y las lesiones grandes pueden tener una cicatriz central y confundirse con hiperplasia nodular focal. ¿Cómo lo vamos a ver por ecografía? Una lesión ecogénica, o si quieren llamarlo hiperecogénica, con respecto al parénquima hepático, de bordes delimitados. Esto en primer término vamos a decir que es un hemangioma. Como se veía, acá tenemos las fases con contraste endovenoso, sin contraste, una fase arterial, una fase portal y una fase tardía. Fíjense como en la fase sin contraste vemos una lesión hipodensa. Como en la fase arterial empieza a realzar periféricamente. En una fase portal vemos un mayor realce y una mayor tendencia a seguir hacia el centro. Y en una fase tardía lo vemos más denso que el parénquima hepático. Esto ya es un hemangioma de mayor tamaño, como lo vemos también sin contraste, como realza con la fase arterial, como realza la fase portal y como realza la fase tardía. Y como los vamos a ver por resonancia. En resonancia lo vamos a ver, el contraste con gadolinio se va a ver igual que la tomografía. Y en el T1 y en el T2 la diferencia es que en el T1 lo vamos a ver hipointenso y en el T2 lo vamos a ver hiperintenso. Entonces acá tenemos una lesión hipointensa, que es hiperintensa en T2, que tiene un realce periférico centrípeto en fases arteriales, en fases venosas aumenta la cantidad de contraste. Ya en una fase más, esto es una fase venosa tardía, vemos mayor cantidad de contraste, y en una fase de excreción vemos hiperintensidad, una intensidad media con respecto al parénquima hepático. Hiperplasia nodular focal. Es la segunda lesión. Perdón, ¿puedo hacer una Sí. pregunta más? Que, o sea, no sé si lo dijiste, pero no entendí lo del contraste. O sea, es como que la lesión lo va, voy a decirlo burdo, ¿no? Pero lo va como chupando y entonces no se excreta y por eso es que se ve más contrastado, no sé, a los 15 minutos. O sea, no entendí Bueno, o sea, la lógica se ve de más las contrastado a fases. los 15 minutos porque son lesiones vasculares que tienen un flujo lento.
Entonces el contraste va difundiendo a través de que va pasando el tiempo, entonces se va llenando más de contraste en tiempos más tardíos porque el flujo vascular que tiene la lesión es lento. Ah, ok. Esa sería la fisiología de por qué la vemos más hiperintensa en Que es una cuestión de los cómo le va tiempos llegando tardíos. el contraste. Exactamente. Después vamos a ver, por Perfecto. ejemplo, los hepatocarcinomas son lesiones hipervasculares, entonces algo que te hace pensar en hepatocarcinoma es verla bien hiperintensa en la fase arterial y la vas a ver hipointensa con respecto al resto del parénquima hepático, que es cuando más realza en una fase venosa. Eso se llama washout. Entonces, si yo veo eso, pienso en una lesión hipervascular, me voy a tirar más para un lado de lo maligno. Ya les igual después lo vamos a ver, pero para que veas la diferencia, porque en realidad por un tema de flujo vascular dentro de la lesión. Ok, gracias. De nada. Hiperplasia nodular focal. Bueno, la segunda lesión focal hepática benigna más frecuente, está conformada por células normales de los tejidos hepáticos, y dice que siempre tiene se dice que tiene una cicatriz central, la verdad es que a veces no la tienen, muchas de las veces no la tienen, pero bueno, es característica de esta lesión ver una cicatriz central. Tiene una irrigación arterial centrífuga, si se va del centro a la periferia, en realidad lo que tiene es un realce más homogéneo con un hemangioma, es más prevalente en mujeres. Ecográficamente es una lesión difícil de visualizar, porque generalmente son isoecogénicas con el parénquima hepático, entonces si tiene unos bordes delimitados o algo la podemos ver, pero también puede pasar por alto. Y se dice que con el Doppler color, el Power Doppler, se observa un patrón de vascularización. En rueda de carro no siempre se ve, sí, cuando lo vemos nos puede orientar más hacia ese diagnóstico, pero no se ve siempre. En este caso tenemos una lesión redondeada, de una ecogenicidad heterogénea, predominantemente isoecogénica con el parénquima hepático, y cuando lo vemos con Power Doppler, vemos cómo tiene esta en rueda de carro, o la vascularización irradiada desde el centro. No es muy frecuente de ver. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver en tomografía? Iso hipodenso con respecto al parénquima hepático, en fase sin contraste, tiene un refuerzo homogéneo arterial, y tiene una presencia de una cicatriz central, la cual es hipodensa en tiempo arterial y portal, y como estamos hablando que es una cicatriz, es fibrosis, va a realzar en la fase tardía. Entonces en las fases tardías, en la fase excretoria, vamos a ver cómo realza. Y puede tener los bordes ligeramente lobulados. Entonces en este caso, vemos una imagen, una voluminosa imagen, isoecogénica con isodensa con el parénquima hepático, en fase sin contraste. En fases tardías, la vemos en fase arterial la vemos con un intenso realce, que en la fase portal se homogeniza con el parénquima hepático, y en la fase tardía tiene también esta densidades isodenso con el parénquima hepático. Acá lo que marca es la cicatriz central, es muy sutil, acá la vemos hipodensa en arterial, hipodensa en venosa, y acá la vemos un poco más hiperdensa en la fase tardía. No es el mejor ejemplo, pero así es como se vería. Y en resonancia tiene algo característico esta cicatriz central. Primero, ¿cómo podemos ver la lesión? La lesión la vamos a ver iso hipointensa en T1, iso leve hiperintensa en T2. El refuerzo vascular es igual que en el contraste endoveno, que en la tomografía computada, pero la cicatriz central tiene la característica que la vamos a ver hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, en el 80% de los casos. Si está amarillo y está resaltado, es porque puede ser pregunta de examen, puede aparecer una imagen, por ejemplo, así en el examen, en donde vemos una lesión, tenemos una tomografía, una resonancia con una secuencia T1, una secuencia T2, en donde tenemos una lesión hipointensa, ligeramente hipointensa con el parénquima hepático, con una imagen hipointensa en el centro, que es hiperintensa en el T2. Entonces una lesión redondeada, de bordes definidos o lobulados, con una imagen que tiene un centro hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, podemos pensar en primer término en un hemangioma. En una hiperplasia nodular focal, perdón. Y bueno, y acá vemos cómo se comporta con el contraste.
como en el T1 es hipo, la cicatriz central es hiper en el T2, y como con el gadolinio, en fases arteriales realza más, tiene mayor intensidad que el resto del parénquima hepático, y en fases tardías tiene, esto es un tardío, puede ser, no, esto es un venoso, y como en venoso ya tiene una intensidad menor y ya va siendo más intensa con el parénquima hepático. Esto es lo que habíamos mostrado antes, acuérdense, hipo en T1, lesión con un centro hipointenso en T1, hiperintenso en T2, podemos pensar en una hiperplasia nodular focal. Bueno, el adenoma hepático. El adenoma hepático es una lesión difícil porque no tiene características propias de sí mismo. Si bien si hay un sangrado o algo, podemos pensar en un adenoma, es una lesión que no tiene características propias y se pueden confundir con otras lesiones. Es una lesión habitualmente grande, de contornos bien definidos, no lobulados, con tendencia a la necrosis y a la hemorragia central. Tiene un refuerzo intenso y homogéneo en fases arteriales. Está relacionado con el consumo de anticonceptivos orales y de esteroides. Y bueno, es característico por imágenes. Muchas veces cuando aparece una lesión de este tipo en la paciente femenina y que toma anticonceptivos orales, se suspende los anticonceptivos orales a ver cómo se comporta esa lesión, y generalmente esta es una lesión que se opera porque tiene posibilidades de malignizar. Tanto las hemangiomas como las hiperplasias nodulares focales no malignizan, y los adenomas sí pueden malignizar o pueden sangrar y hacer hematomas hepáticos. Bueno, ¿cómo podemos ver por ecografía? En este caso tenemos una lesión hipodensa, en realidad vemos una lesión con áreas hipoecogénicas y zonas de mayor ecogenicidad, de bordes definidos, en segmento 6 hepático, fíjense que acá tenemos el riñón, con refuerzo acústico posterior. El refuerzo ya lo van a ver, no sé si estuvieron en la clase de ecografía. El refuerzo, cuando hay una lesión, tiene refuerzo acústico posterior. Esto se da cuando hay líquido, entonces podemos pensar que el contenido de esta lesión es líquido y es ecogénico. Si yo tengo que plantear, no, después tenemos que ver la clínica del paciente, el laboratorio, porque yo en un primer término en esto puedo decir que es un absceso hepático, que es un hemangioma, que es un absceso hepático, que es un adenoma, o que es un quiste complicado. Bien. ¿Cómo se ve por tomografía? Esto es lo que les hablaba sobre, fíjense en este corte axial sin contraste, cómo se ve toda esta área, espontáneamente densa, como veíamos en cerebros, no tiene contraste, veo un área muy densa, o espontáneamente densa, pensamos que esta lesión tiene un sangrado. Y acá vemos en contraste endovenoso cómo realza homogéneamente, y toda esta parte hipointensa que no realza, y tampoco es espontáneamente densa, podemos pensar en dos cosas: o que sea necrosis de la lesión, o que sea un hematoma en estadios avanzados, pero con estas características es necrosis. Bueno, quistes simples. ¿Cuándo uno puede decir que un quiste es simple? Cuando nosotros decimos que un quiste es simple, estamos diciendo eso, no hay que hacer nada más con esta lesión, no hay que seguirla, no hay que estudiarla, no hay que pulsarla, no hay que hacerle nada, es un quiste simple. Se pueden ver entre la población sana entre un 5 y un 10%, son asintomáticos, generalmente el hallazgo es incidental, el tamaño es variable, puede ser únicos o múltiples. ¿Cómo los vamos a ver? En ecografía lo vamos a ver como una luz anecoica con refuerzo posterior y pared bien definida. En este caso, cuando nosotros hablamos que una lesión es líquida, se le dice contenido anecoico. Si yo en un informe pongo contenido anecoico, estoy diciendo que lo que hay es líquido. El refuerzo acústico posterior, que es lo que me da el líquido. Eso es por una cuestión de cómo atraviesa el sonido, que difunde mejor por el líquido, y cuando se encuentra con el parénquima, tiene un cambio de densidades, tiene un cambio de densidad, y cuando hay un cambio de densidad y tienes un mayor cambio de ecogenicidad, perdón, tenés una mayor cantidad, como digamos, de ondas sonoras, se ven reflejadas
porque no fueron absorbidas por la lesión, porque el líquido deja que difundan, entonces vemos una línea blanca por debajo. Esto nos ayuda a separar a veces en una única lesión en un hígado el refuerzo posterior de si estoy viendo una metástasis o estoy viendo un quiste. Si yo veo una lesión redondeada con refuerzo acústico posterior, anecoica, una lesión hipoecogénica redondeada con refuerzo acústico posterior, estoy pensando en un quiste. Si veo una lesión redondeada, hipoecogénica y que no tiene refuerzo acústico posterior, estoy pensando más en una lesión sólida, puedo estar pensando en una metástasis. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver por tomografía? Hipointensos con atenuación interna de 0 a 10 o 20 unidades de Hanfield. Esto es lo que me deja decir a mí que por unidades puedo pensar que es líquido. Resonancia te va a dar también el diagnóstico, porque es hiperintenso en T2 y hipointenso en T1. Una lesión que es hipointensa en T2, de bordes bien definidos, hiperintenso en T1, es un quiste, pero lo que a vos te da definitivamente el diagnóstico de quiste es que no realza. En ninguna de las fases de exploración se aprecia el realce. O sea, cuando tenemos una lesión que vemos que no tiene realce en ninguna de las fases, podemos decir que es un quiste simple. Fíjense que está en amarillo, que es importante para terminar de definir que es un quiste simple, que no tenga realce en ninguna de las fases. Bueno, acá por ecografía, vemos cómo se ve un quiste simple, vemos una lesión redondeada, de contenido anecoico, con refuerzo acústico posterior. Fíjense cómo lo vemos. Como después de la lesión vemos una línea blanca y todo un área, una sombra blanca por debajo. Esto es el refuerzo acústico posterior. Esto es lo que me permite decir que hay líquido dentro de esta lesión. ¿Cómo las vamos a ver? Por ecografía, digo por tomografía. Acá tenemos una tomografía con contraste endovenoso, vemos lo mismo. Vemos lesiones hipodensas que no realzan con contraste endovenoso. Por lo tanto, quistes. Por resonancia magnética, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no realza con contraste endovenoso, imagen quística simple. Los abscesos Entonces, perdón, una pregunta. Para diferenciarlo con la hiperplasia nodular, que dijimos que también era hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, sería que la hiperplasia nodular sí va a, o sea, va a reforzar en la arterial. Eso. Va a reforzar en el arterial, va a reforzar Sí. en el venoso, pero principalmente, o sea, cuando hablamos de una cicatriz central, primero va a estar dentro de la lesión. Vos fíjate que acá no hay ninguna lesión, es todo parénquima normal y vemos esto. Y otras son las características, porque si yo te lo describo, esto es una lesión redondeada de bordes definidos, hipointensa en T1, que es hiperintensa en T2 y no realza con la fase de contraste endovenoso. Estoy hablando de una lesión redondeada, vos fíjate que las cicatrices Sí, claro. no son redondeadas, o sea, pueden ser más, menos, pero no suelen ser tan definidas y están en el centro de una lesión. Bien. Gracias. Los abscesos son colecciones de pus dentro de un área parénquima destruido, por infección adyacente, por traumatismo, se puede sospechar en pacientes que estén sépticos o ictéricos, suelen ser solitarios, multilobulados y de paredes gruesas, y la característica que tienen es que realzan en forma de anillo, tienen un realce de las paredes. Cuando nosotros vemos una lesión líquida con realce de las paredes, lo primero que vamos a pensar es que es un absceso. Todo esto, ¿no? Siempre, como decimos, acompañado de la clínica, el laboratorio. Entonces, por ejemplo, por ecografía, ¿no? Si no tenemos laboratorio, no tenemos clínica, no te dicen, mira, yo estoy sospechando que tiene un absceso hepático, si vos viene el médico y te dice, mira, tiene leucocitosis, tiene fiebre, le hicieron una punción hepática, yo pienso que tiene un absceso hepático, y te encontrás con esta imagen que tiene un contenido que tiene líquido, porque vemos el refuerzo acústico posterior, pero es heterogéneo, es ecogénicamente heterogéneo, no es anecoico. Entonces tenemos una lesión de contenido líquido, heterogéneo. Podemos pensar que es un absceso. Y podemos ponerle compatible en primer término con absceso,
o compatible con absceso. Si uno no tiene datos clínicos y nada, y te mandaron al paciente con la orden que dice dolor abdominal, lo que uno va a hacer con esta lesión es la va a describir. Va a ser una lesión de bordes delimitados, de cogenicidad heterogénea, con refuerzo acústico posterior, a correlacionar con clínica y laboratorio del paciente. Esa es una frase con la que nosotros nos carga mucho, porque siempre ponemos eso, pero es cuando uno no lo tiene, uno no puede definir algo si no sabe el contexto completo del paciente. Bien, acá cómo se ve, tampoco es el mejor ejemplo, lo voy a cambiar cómo se ve una lesión, cómo se ve un absceso con contraste en el hígado. Fíjense que lo vemos hipointenso, y tenemos realce de la pared. Esto es pared, o sea que tiene tabiques también, porque esto está dentro de la lesión. Fíjense acá también se ve hipointenso, esto tiene realce de la pared. Y lo mismo acá, tenemos realce de la pared. Esta foto la voy a cambiar porque no es buena, pero bueno, en este caso un absceso hepático. Bueno. Pregunta, Sí, ¿lo del que realce el anillo es en todas las fases? lo vas a ver, se va a ver mejor en la fase venosa. Lo podés sospechar en la fase portal, en la fase arterial, se puede llegar a ver en la fase tardía, pero principalmente en la fase venosa. Ok, gracias. ¿No? Y la pared siempre va a ser hiperintensa, hiperdensa. Hiperdensa con contraste endovenoso. Si yo no tengo Ok. contraste, lo que puedo decir es que veo una lesión de contenido líquido y nada más. Posiblemente una colección de contenido líquido. No le voy a hablar de abscesos. Si tiene un realce de la pared, sumado a la clínica, sí le puedo poner imágenes compatibles con absceso. Ahora, si esta misma imagen tiene una burbuja aérea adentro, ya le puedo decir que es absceso, porque seguramente es un absceso por anaerobios, entonces que son formadores de gas, y vamos a ver aire, ¿no? Que es gas. Entonces cuando nosotros vemos con una lesión con contenido líquido y aéreo, más la clínica del paciente, vamos a decir que es un absceso. Bueno, lesiones focales malignas, la metástasis, los hepatocarcinomas. Vamos a empezar con las metástasis. ¿Cómo se ven por ecografía? Se dice imagen en diana con centro ecogénico, isoecogénico y un halo hipoecogénico. Ahora vamos a ver cómo se ve. De acuerdo al sistema del que provienen, pueden tener un comportamiento hipovascular o hipervascular de los tiempos de los contrastes. Las metástasis hipovasculares suelen ser del tracto gastrointestinal, del pulmón, de la mama y los tumores de cabeza de páncreas.